Ahora, en esta gráfica, ahí no significa que lo que dice esa gráfica sea 100% seguro, pero yo me he dado cuenta de lo siguiente. Para operar scalping, las mejores mercados son Frankfurt, Londres y Nueva York antes del mediodía. El mediodía de Nueva York, ¿no? ¿Por qué? Porque después salen a almorzar y ya en la tarde no hacen movimientos tan bruscos. Entonces ya uno no va a poder hacer scalping que ustedes generen una ganancia tan rápida porque ya el movimiento es más lento y más lateral. Cuando es un day trade, en, en el único que de pronto yo no vería movimiento es en Sydney, que es entre las, en este caso, 5 de la tarde a 6 de la tarde. Porque ya después está abierto Tokio, entonces ya desde que esté abierto Tokio sí se pueden hacer mejores operaciones. Hay veces que yo hacía un análisis en la noche, tipo 8 de la noche, dejaba mis puntos listos, me iba a dormir y cuando amanecía ya había visto si había ganado o había perdido. Y solo buscaba hacer una sola operación, una sola, ¿para qué? Para que al otro día cuando yo fuera a mirar no me generara ansiedad eso. Y ya después lo que sí hacía era me ponía a analizar todo. Bueno, este es ese horario. ¿Qué monedas se pueden operar cuando están abiertos los mercados? Entonces, estas las pueden anotar. De todas maneras, en Discord les voy a mandar tanto esta imagen como esta para que las tengan ahí. Que solo sea como verificarlas y listo. Las monedas que se manejan en esos pares, las que más se manejan son en el de Frankfurt, el euro y la libra esterlina. En Londres, el euro, la libra esterlina y el franco suizo. En Nueva York, obviamente, el dólar, el euro, el pound, el dólar canadiense, el franco suizo. En Sydney, el que más se maneja es el dólar australiano. Y en Tokio, el dólar australiano, el yen japonés y el dólar neozelandés. Esos movimientos lo que muestran es los pares que podrían, no significa que sean los que más van a tener movimiento, pero son los que podrían. Normalmente, otra cosa para que tengan en cuenta, los días que más se mueve el mercado son tipo miércoles y jueves. E igual uno puede ver trades lo que es un lunes o un martes o un viernes. Yo los he hecho, pero donde más se mueve son los miércoles y jueves. Ah, esto les sirve también para que ustedes sepan qué horarios pueden operar. Para mí es mucho mejor operar entre las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, porque están abiertos estos mercados, estos tres. Digamos ya después, después de las 10 de la mañana no busco operar mucho. Igual, a las 7 de la mañana abre, otra cosa que tengan en cuenta, a las 7 de la mañana abre, digamos, Nueva York, pero no busquen operar apenas sean las 7 de la mañana. Yo investigando y cosas por ahí, y me he dado cuenta de que entre las 7 y 7 y media es como cuando usted llega a su trabajo. Usted llega y se toma su tintico, se alista, mira qué va a pasar, qué voy a hacer en el día, y ahí pueden haber manipulación para después de la media horita ya empieza usted su jornada laboral completamente. Eso sucede. Y entre las 12 de la tarde ellos salen a almorzar. Entonces también en ese momento yo me he dado cuenta que el movimiento del mercado es mucho más lento. Se mantiene pero re lento. Entonces hay Profe, ciertas yo tengo horas, una duda ahí rápido. cuéntela. Yo tengo una duda rápida. Eh, es decir, el day trading es una operación que tú haces diaria, ¿no?
Entonces, tú puedes operar en cuanto el mercado está cerrado. Por ejemplo, ya iba a hablar portugués. Usted dijo que usted preparaba una operación a las 8 de la noche y se iba a acostar a dormir y cuando amanecía veía si esa operación se daba o no se daba. Pero a esa hora el mercado no está cerrado, es decir, o el mercado cerrado sigue teniendo movimiento. Listo, el mercado, digamos, entre el domingo 5 de la tarde hasta el viernes va a estar abierto las 24 horas. Entonces el mercado va a estar ahí en ese, digamos, en esas 2 horas que yo le digo que entre 3 de la tarde, digamos, el lunes, 3 de la tarde y 5 de la tarde, el mercado sigue abierto. Pero ahí es como, digamos, están los traders, los brokers, están como, tienen la posibilidad de seguir operando. Ahí es donde yo digo, no hagan scalping porque es más manipulado, pero sigue abierto el mercado. Lo que es el viernes a las 3 de la tarde, según lo que está acá, el viernes a las 3 de la tarde, horario Colombia, cierran. Ahí sí ya no se puede hacer nada. Cierran y abren hasta el domingo a las 5 de la tarde. Entonces lo que es sábado y domingo no va a estar abierto sino hasta las 5 de la tarde. Ahí ya no hay operaciones, ahí no se está moviendo. Tal cual como cerró el viernes a las 3 de la tarde, ahí queda. Pero ahorita pasa algo que les voy a contar. Todo esto es para que lo tengan en cuenta de qué puede suceder. Son simplemente indicativos o herramientas que ustedes pueden tener a favor. Con lo que le estaba diciendo, resulta que hay algo llamado gap. ¿Qué es un gap? Si hablamos de un gap en bolsa de valores, lo que estamos hablando, este concepto se define como un cambio repentino de un precio activo desde el momento que deja de cotizar, es decir, desde el viernes a las 3 de la tarde hasta que recupera una posición en el mercado, que sería el domingo a las 5 de la tarde. Básicamente se trata de ese vacío que se forma entre que desaparece su valor y reaparece después. Si en esta gráfica aquí que muestra que se generó este rechazo, pero el mercado cierra acá. Mañana cuando veamos velas japonesas me van a entender esta parte, pero igual el término gap, ténganlo en cuenta. Entonces, yo sé que Un vacío, un espacio. sí es el vacío. Entonces, si se dan cuenta que acá se generó el rechazo, cerró acá, pero después abrió acá, es decir, el viernes cerró en este punto, pero el domingo abrió en este punto. Ese vacío es un gap. Son términos que ya uno empieza a ver como diferentes. Realmente es un vacío, pero en bolsa de valores se llama gap. Entonces ese es un término para que ustedes tengan en cuenta. Voy a buscar aquí un momento en la aplicación, a ver si veo uno, para que se den cuenta. Cuando yo les decía que los marcos de tiempo, como los vemos acá, este marco de tiempo, día, significa que cada vela que está aquí, esa vela ha cerrado un día, entonces digamos esta vela fue lo que sucedió ese día, esta otra vela lo que sucedió ese día y así. Entonces, ¿dónde podemos ver un gap? Ahí sí no hubo gap, pero el gap como tal son esos saltos como en la gráfica que se ven, que uno determina que el valor fue alterado. Des en cuenta lo siguiente, pero eso lo especificamos mañana. Prácticamente donde termina una vela, empieza la otra. Donde termina una vela, empieza la otra. Donde termina una vela, empieza la otra. Y así. Donde termina, empieza la otra. ¿Por qué? Porque el precio sigue cotizando en el mismo punto donde se encontraba. Entonces, ¿el precio cuál es? Este que está acá a mano derecha. Entonces, aquí donde está en rojo es el precio. Ah, no, mentiras. Este que está acá en rojo es el precio que está cotizando en este preciso momento. Esos movimientos siempre van a ser de la misma forma. Donde cierra uno, empieza el otro. Mañana cuando veamos la parte de cómo van a leer sus velas japonesas, van a entender mucho más de qué información
se ve acá porque mire, ahí simplemente yo veo puras velas, pero eso de que donde cierra una, abre la otra, sí es muy válido. Ah, no, no, pensé que era un gap, pero no. Bueno, el gap después se los estaré mostrando, pero de todas maneras tengan en cuenta ese término. Me tocaría ponerme a buscar en todas las gráficas, pero no, eso es un vacío que se genera así. Después les explico mañana qué significan estos espacios. Ahora sí a lo que decía Giovanni. Ah, venga, Giovanni, ¿sí le respondí bien? ¿Sí, sí fue claro? Sí, sí, sí. Sí, sí, aclaré mi duda ahí. Listo. Entonces, mira una cosita aquí. Listo. El PIB es ahora lo que, bueno, cuando ustedes van, bueno, leámoslo acá. PIB es una de esas palabras que probablemente encontrarás en cualquier conversación sobre trading. El PIB es el movimiento que se ve entre el mercado. Entonces, el PIB es la distancia que ha recorrido el precio desde un punto A un punto B, hacia el alza o sea a la baja. Los PIBs son esos movimientos. Entonces, comprender qué es un PIB y saber cómo calcularlo es crucial para operar. Resulta que cuando ustedes van a comprar algo, ustedes van a comprarlo y simplemente van a ver, son dos decimales. Si lo ven en dólares, dice 1.09, 12.18, así. O cuando hacían operaciones matemáticas, uno veía solo dos decimales y siempre lo que hacía era reducir los decimales para hacerlo más fácil. Como aquí ya estamos hablando de precios, el valor ya es más amplio. Entonces ya no son solo dos decimales, sino muestra cinco decimales. Entonces ya no se habla en decimales, sino se habla en pips. Entonces acá un término que sí van a utilizar mucho son los pips. Que eso es, esto se vea que cubre los movimientos del tipo de cambio, el cambio entre una moneda y la otra, los cálculos de ganancias o pérdidas de una posición las vamos a definir en pips. Entonces yo voy a hacer un trade que va a recorrer 20 pips. Entonces es la distancia que recorre entre un precio A al precio B. Y pips significa percentage, percentage in point, que es porcentaje en el punto. Entonces cuando nosotros hablamos de, voy a mostrar aquí, cuando hablamos de el precio, si ustedes se van a dar cuenta, bueno, es porque estoy en el 100, es que eso también tiene otra cosa por ver. Es mucha información, por eso se las doy como en 10 clasecitas. Entonces, miren, si aquí dice 1.09799, tengo 2, 4, 5 dígitos después del punto. Mire, 1.1000, 1.09000 es tan preciso que por eso se maneja en pips. Si yo me voy a ir en otra moneda y voy a irme en el GBP euro, GBP, bueno, al revés, GBP euro, que es el British Pound contra el euro, me muestra lo mismo, 1.14600, 1.14400. En este momento se encuentra en 1.13221. Entonces, como es tan largo, se empiezan a manejar los pips. Y el pips es cuando ustedes manejan todas las divisas, se manejan aquí en este 1 punto. Primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, cuarto dígito. Entonces desde ahí empiezan los pips, desde el cuarto dígito en todas las divisas menos las que tengan que ver con el yen. Las que tienen que ver con el yen se genera desde 1, 2, desde el tercer dígito, coma,
y es este dígito, el segundo, mírenlo, 4 y el segundo, después de la coma. Entonces les voy a mostrar otra vez la gráfica. Cuando ustedes lo manejan en un par que tenga el yen, bueno, miremos este dice 1.14600, en este momento 1.13221. Y cuando ya manejo cualquiera que tenga que ver con el yen, entonces USD, JPY, cualquier par que tenga que ver con el yen, cambian, ya no es 1 punto, sino es 130 y algo punto. Y aquí ya fue el internet que no carga, así ya, mírenlo, 133.688. Entonces así por encimita, como para que lo vean, calcularlo matemáticamente sería si en cualquier divisa me muestra que es el cuarto dígito, entonces, ¿qué sucede acá? Yo tengo un precio inicial, 0.6586. Y si me voy a ir del 6586 al 6596, si ven que cambia del 86 al 96, entonces simplemente lo que se movió fue 10 pips. Solo tuvo un movimiento de 10 pips. ¿Por qué? Porque se cambió entre el tercer dígito y el cuarto. Eso es un poco complejo, pero esta es simplemente la forma como matemática para que lo entiendan. En la aplicación no van a tener que ponerse a sumar todo eso, saber cuánto se movió. Digamos acá, miren que entre 6.586 a 6.486 se movió 100 pips. Entonces, ¿eso cómo se calcula en la aplicación? En la aplicación, acá al lado izquierdo, existe esta regla. Entonces, esta que parece una reglita es para medir ese movimiento. Entonces, acá ya le está dando el dato. Dice que yo me estoy moviendo y en este dígito me está mostrando el tercer, el tercer número que se ve ahí, dice menos 123. Esos son los pips, menos 123 pips que me estoy moviendo hacia abajo. Entonces, si me voy hacia arriba, es 52, el tercer dígito, mire, 52.6. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿O alguien tiene un poquito de duda con eso? Sí, profe, sí, sí, se ve bien. Listo, entonces ese movimiento, esos pips son muy importantes porque ese es el que les va a decir cuánto movimiento pueden tener. El movimiento tanto de cuánto se movió la vela como el movimiento de cuánto voy a arriesgar o en el movimiento de cuánto quiero aprovechar. Entonces si se dan cuenta que, digamos, voy a medir cuánto tiene esta vela de este punto a este punto. ¿Cómo lo hago? Me paro aquí, le doy clic y mantengo oprimido y mido. Esa vela tuvo un movimiento de 120 pips. Y esa información va a ser relevante más adelante. Entonces tengan en cuenta los pips. Y no, ya, eso sería todo. ¿Eso es harto o eso es poco? Digamos lo que 120 movió esa pips vela es harto o es poco, profe. y siempre es artico, Sí, claro. Mire, venga, le muestro. sí. Mire el movimiento promedio de las velas. Y eso es más cortico, más cortico, más O la cortico, mitad. Sí. más o menos. Entonces esta de 120 es un movimiento fuerte. Nosotros buscaríamos aprovechar esos movimientos fuertes. Es decir, si yo hago una operación aquí, donde me encuentro, mi stop sería este, pero voy a ganar todo esto, entonces es mucho más de lo que estoy dispuesto a arriesgar. Esos movimientos son fuertes, esos son los que uno debería aprovechar, a diferencia de estos que Ok. son más cortos. Gracias. Entonces todo eso lo miden con los Sí, pips. claro. Entonces digamos, así, si yo me muevo así, son 1876 pips, entonces ya es muchísimo.
Eso sería para una operación de swing trading, donde yo ingrese aquí y me retiro por aquí. Todo depende del capital, de lo que ustedes estén invirtiendo o de lo que están de pronto apalancándose. Otra cosa, profe. Una vez que usted comienza una operación y la operación no llegó hasta el final, ¿yo puedo parar en medio de la operación o ya, por ejemplo, yo confío una operación para que dure 1 hora? Y si yo me quiero retirar porque gané a la media hora, no ha tocado el trade, pero yo me quiero retirar porque digamos que me conformé con ganar $10, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Sí lo puede hacer perfectamente. Recuerde que lo más Ya, importante es no perder. Entonces, si usted de pronto ve no perder. que si está haciendo un scalping y ya lleva mucho y no se le ha dado, entonces es mejor de pronto retirarse con una pequeña pérdida que irse con toda la pérdida. De pronto pudo haber hecho un mal análisis, entonces es mejor retirarse con esa medio pérdida e irse tranquilo. Hay personas que les genera ansiedad de pronto dejar una operación abierta e irse. Entonces prefieren ver que ya gané $10, $100 y cerrar la operación que irse y estar esperando por allá que quién sabe si se va a perder. Entonces todo depende de quién, de la persona, en ese caso de usted. Y no es más. Tanto si piensas que puedes hacer algo como si piensas que no puede hacerlo, en ambos casos usted está en lo cierto. ¿Por qué? Es usted el que lo está pensando. Entonces el único que se puede limitar sería usted.